Hola, mi nombre es Carmen Rodríguez, tengo 68 años y vivo en Guadalajara. Cuando organicé los documentos del testamento de mi difunto esposo, encontré algo que cambió mi vida para siempre: cartas de amor, fotos de 3 niños que nunca había visto y recibos de transferencias que duraron 15 años. Esos niños tenían la cara de mi marido, y la letra de las cartas era de mi mejor amiga de 40 años, mi propia comadre. Durante década y media, mientras yo cuidaba nuestra casa y honraba nuestro matrimonio, ellos construyeron una familia secreta a mis espaldas. Hoy estoy aquí para contarte cómo una mujer de mi edad puede reconstruir su vida después de semejante traición. Si mi historia te conmueve, déjame tu comentario y suscríbete. Necesito saber que no estoy sola en esto. Me llamo María Elena Hernández de Montoya. Tengo 68 años y toda mi vida he vivido en Guadalajara, en el barrio de Tlaquepaque, donde el aroma del barro cocido se mezcla con el copal de las iglesias. ¿Saben por qué les cuento mi historia? Porque durante 45 años creí conocer mi vida, hasta que una mañana de octubre todo se volvió mentira. Hoy quiero confesarles una verdad que me ha quitado el sueño por 2 años. Una verdad que me hizo entender que a veces las personas más cercanas son las que mejor guardan los secretos más dolorosos. Mi historia no es de telenovela, es real como el dolor que siento en el pecho cada vez que recuerdo esa mañana maldita. Imaginen despertar un día y descubrir que la vida que vivieron fue construida sobre mentiras. Que el hombre con quien compartieron la cama por 40 años, que los hijos que criaron juntos, que la comadre a quien le confiaron hasta los secretos más íntimos, todo, absolutamente todo, estaba manchado por una traición que duró 15 años. Nací aquí en Tlaquepaque, donde mi abuela me enseñó que una mujer de bien debe honrar a su marido hasta la muerte. Me criaron con el catecismo en una mano y el comal en la otra. Aprendí a hacer tortillas antes que a leer, y a rezar el rosario antes que a escribir mi nombre. Era una mujer de hierro, como me decían en el barrio, que salvó la panadería familiar trabajando 18 horas diarias cuando mi Joaquín se enfermó en los 80. Siempre fui la que solucionaba los problemas de todos. La que prestaba dinero sin preguntar cuándo se lo pagarían. La que abría su casa para las novenas y los velorios. La que nunca decía que no cuando alguien necesitaba ayuda. Mi comadre Esperanza siempre me decía: María Elena, eres demasiado buena para este mundo. Qué ironía, viniendo de ella. ¿Cómo puede una mujer que vivió siempre para su familia descubrir que esa misma familia escondía mentiras del tamaño de catedrales? ¿Cómo puede una mujer que nunca le levantó la voz a su marido enfrentar la evidencia de que él la traicionó durante 15 años con su mejor amiga? Mi Joaquín murió hace 2 años de un infarto. Lo lloré como se llora a un santo, porque para mí era perfecto. Trabajador, cariñoso, buen padre. Nunca tomaba más de 2 cervezas los domingos después de misa. Me traía flores cada viernes desde que éramos novios. ¿Cómo iba a imaginar que ese mismo hombre que me besaba cada mañana antes de irse al trabajo tenía otra vida completa en otra ciudad? La casa que compartimos por 40 años es grande, de esas casonas antiguas de Tlaquepaque con patio central y una capillita donde guardo a todos mis santos. Ahí es donde pasé los mejores años de mi vida, donde criamos a nuestros 3 hijos, donde celebramos bautizos y primeras comuniones. Esa misma casa que ahora se siente vacía y llena de fantasmas. Tengo 3 hijos: Joaquín Jr., que vive en Los Ángeles y trabaja en construcción; Carmen, que es maestra en Nuevo Laredo; y mi bebé Sofía, que es enfermera en San Antonio. Buenos hijos, trabajadores, que me llaman cada domingo sin falta. Pero ni ellos saben todavía la verdad completa de lo que descubrí. ¿Cómo le dices a tus hijos que su padre, el hombre que idolatraron, tuvo una doble vida? Mi comadre Esperanza y yo fuimos amigas durante 40 años. Ella fue madrina de bautizo de mis 3 hijos. Compartimos miles de tardes tomando café de olla y hablando de nuestros maridos, de nuestros sueños, de nuestros miedos. Lloramos juntas cuando perdió 2 embarazos. Reímos juntas cuando nuestros hijos dijeron sus primeras palabras. ¿Cómo puede alguien actuar por 40 años y nunca dejar que se le note la máscara? La traición duele, pero la traición de quien más confías te mata por dentro. Es como si te arrancaran el corazón con las manos desnudas y te lo pusieran enfrente para que veas cómo deja de latir. Es despertar cada mañana y recordar que tu vida fue una mentira construida con paciencia y maldad. Pero esta historia no termina en el dolor. No soy de las mujeres que se quedan llorando en un rincón. Soy mexicana, soy de Guadalajara, soy hija de mi abuela que sobrevivió la revolución. Y cuando una mujer como yo decide pelear,
mueve cielos y tierra hasta encontrar la verdad. Aunque esa verdad duela más que el mismísimo infierno. Les voy a contar cómo descubrí que mi marido y mi mejor amiga me traicionaron durante 15 años. Cómo encontré a 3 nietos que nunca supe que existían. Cómo una mujer de 68 años puede cambiar toda su vida cuando decide que ya no va a vivir entre mentiras. Esta es mi historia, mi confesión, mi verdad. Era 15 de octubre, día de Santa Teresa, y yo estaba organizando los papeles de Joaquín para hacer su testamento. Había dejado todo regado como siempre, facturas de la panadería, recibos del banco, cartas viejas. Mi plan era vender la casa y irme a vivir con Sofía a San Antonio. A los 68 años, ¿qué iba a hacer sola en esta casona tan grande? Estaba guardando sus cosas cuando me acordé de la capillita. Joaquín siempre me decía que no tocara sus santos, que él los tenía acomodados como le gustaba. Qué raro me parecía, porque nunca fue muy religioso. Pero una esposa respeta los espacios de su marido, ¿verdad? Qué tonta fui por tanto tiempo. Cuando moví la imagen de San Judas Tadeo, patrón de las causas perdidas, sentí que había algo detrás. Era una caja de metal, de esas que usan para guardar galletas, pero pesada. Mi corazón empezó a latir rápido. ¿Por qué Joaquín escondería algo detrás de los santos? ¿No sería dinero guardado para alguna emergencia? Abrí la caja con manos temblorosas. Adentro había cartas, muchas cartas atadas con listón rojo. Fotografías de niños que nunca había visto en mi vida. Y papeles del banco con números que no entendía. El aroma de las cartas era perfume, un perfume que conocía muy bien. Era el mismo que usaba Esperanza desde hacía 20 años. La primera carta que leí casi me mata del susto. Empezaba: mi amor, ayer cuando te fuiste me quedé pensando en nuestros hijos. Nuestros hijos. ¿Cuáles hijos? La letra era de Esperanza, sin duda alguna. La conocía mejor que la mía propia. Había escrito cartas de amor a mi marido. Cartas llenas de palabras que yo nunca le escribí, prometiéndole cosas que me dan vergüenza repetir. Seguí leyendo como si fuera una película de terror. Esperanza le contaba sobre el primer hijo que nacieron juntos, un niño que se llamaba Joaquín como mi esposo. Después sobre una niña llamada Elena, como yo. Y luego sobre otro niño, el más chiquito, que se llamaba Rodrigo. 3 hijos. 15 años de mentiras. Una familia completa escondida en otra ciudad. Las fotografías eran la prueba que no podía negar. Los niños tenían la nariz de Joaquín, sus mismos ojos verdes, la sonrisa que heredaron mis propios hijos. Eran hermanos de mis nietos, pero yo nunca había sabido que existían. El más grande parecía tener como 17 años. El más chiquito, como 12. Toda una generación creciendo sin que su abuela paterna supiera de ellos. Los papeles del banco fueron el golpe final. Transferencias mensuales por $500 durante 15 años. Dinero que salía de nuestra cuenta, dinero que yo creía que Joaquín gastaba en materiales para la panadería o en los gastos de la casa. Todo ese dinero se iba a mantener a su otra familia en Monterrey. Mi dinero, el dinero que yo había ayudado a ganar trabajando en la panadería. Me senté en el suelo de la capillita y lloré como no había llorado ni cuando se murió mi mamá. Lloré de rabia, de dolor, de vergüenza. ¿Cómo era posible que yo, que me creía tan lista, hubiera vivido engañada durante 15 años? ¿Cómo no me había dado cuenta de que mi marido viajaba tanto a Monterrey? ¿Cómo no sospeché cuando Esperanza también viajaba seguido para allá? Monterrey. De pronto recordé todas las veces que Joaquín me decía que tenía que ir a ver proveedores a Monterrey. Y todas las veces que Esperanza me contaba que iba a cuidar a su hermana enferma que vivía allá. ¿Su hermana enferma? Mentira tras mentira, construidas con tanta paciencia que parecían verdad. ¿Cuántas veces se rieron de mí a mis espaldas? Encontré una carta donde Esperanza le pedía a Joaquín que se decidiera de una vez, que eligiera entre las dos familias. Él le contestaba que me amaba mucho, que no podía lastimarme, pero que tampoco podía dejar a sus otros hijos. Que me amaba mucho. Mentiroso. Si me amaba tanto, ¿por qué me traicionó durante 15 años? Había fotos de cumpleaños, de navidades, de primeras comuniones. Una vida paralela completa donde Joaquín aparecía como el papá perfecto con sus otros hijos. Los mismos gestos que hacía con nuestros nietos,
las mismas sonrisas que yo creía que eran solo para nosotros. Todo repetido, todo falso, todo compartido con otra mujer que se había burlado de mí durante 40 años. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cocina, tomando té de manzanilla, mirando las cartas una y otra vez como si fuera a encontrar que todo era un error. Pero no era error. Era mi realidad. Mi marido perfecto había tenido una doble vida. Mi mejor amiga había sido mi enemiga desde hace 15 años. Y yo había sido la tonta que nunca se dio cuenta de nada. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a enfrentar a Esperanza? ¿Cómo iba a contarles a mis hijos que tienen hermanos que nunca conocieron? ¿Cómo iba a vivir sabiendo que toda mi vida matrimonial había sido una mentira? A los 68 años, ¿cómo se empieza de nuevo? Pero algo dentro de mí se encendió esa noche. Una fuerza que no sabía que tenía. Mi abuela siempre me decía, mija, las mujeres de esta familia no se rajan ante nada. Y yo no me iba a rajar. Iba a encontrar la verdad completa, aunque me doliera. Iba a conocer a esos nietos que me habían robado. E iba a hacer que pagaran por haberme mentido durante tanto tiempo. Los primeros días después de encontrar esas cartas los viví como sonámbula. Me levantaba, hacía café, me sentaba en la cocina y miraba la caja de metal como si fuera una bomba que podía explotar otra vez. Parte de mí esperaba despertar y que todo hubiera sido una pesadilla horrible. Pero las cartas seguían ahí, las fotos seguían ahí, y la traición seguía royéndome el alma. No le podía contar a nadie. ¿A quién le iba a decir? ¿A Carmen, que vive en Nuevo Laredo y tiene suficientes problemas con su divorcio? ¿A Joaquín Jr., que está batallando con el trabajo en Los Ángeles? ¿A Sofía, que trabaja dobles turnos en el hospital? Mis hijos querían mucho a su papá. ¿Cómo les iba a destrozar la imagen que tenían de él? Esperanza siguió visitándome como siempre, los martes y jueves en la tarde. Llegaba con su café de olla y sus chismes del barrio, actuando como la amiga de toda la vida. Yo la miraba hablar y pensaba, esta mujer es una actriz mejor que las de Televisa. ¿Cómo podía sentarse en mi cocina, tomar mi café y actuar como si no hubiera destruido mi matrimonio? La primera vez que vino después de mi descubrimiento, casi se me sale todo. Estaba contándome de su viaje a Monterrey para ver a su hermana enferma, y yo quería gritarle, mentirosa. Sé todo. Sé de los niños. Pero me mordí la lengua hasta sangrar. Necesitaba tiempo para pensar, para planear qué iba a hacer. Empecé a investigar sin que nadie se diera cuenta. Busqué entre los papeles de Joaquín y encontré recibos de gasolina de carreteras que iban hacia Monterrey. Boletos de autobús que nunca me había enseñado. Facturas de un hotel en esa ciudad donde se quedaba, por trabajo. Todo encajaba perfectamente con las fechas de las cartas de Esperanza. Una tarde me armé de valor y fui a hablar con doña Remedios, la vecina más chismosa del barrio. Le pregunté casual si se acordaba de los viajes que hacía Joaquín a Monterrey. Ay, sí, y me dijo. Siempre decía que tenía proveedores allá. Y qué curioso, comadre Esperanza también viajaba mucho para allá, ¿verdad? Para cuidar a su hermana. Doña Remedios no sabía nada, pero sus palabras confirmaron mis sospechas. Todos en el barrio habían visto la coincidencia de los viajes, pero nadie había sospechado nada malo. O tal vez sí sospechaban y nunca me dijeron nada por pena. ¿Fui la única ciega en todo Tlaquepaque? Las noches eran lo peor. Me quedaba despierta pensando en todos los detalles que había ignorado durante años. Cuando Joaquín llegaba cansado de sus viajes de trabajo, y se dormía de inmediato. Cuando Esperanza regresaba de Monterrey con regalitos para mis nietos, diciendo que su hermana se los mandaba. Cuando los dos actuaban raro después de sus viajes, como si compartieran un secreto. Comencé a rezar más de lo normal. Me levantaba a las 5 de la mañana y me iba a la iglesia de San Pedro para la primera misa. Le pedía a la Virgen de Guadalupe que me diera fuerzas, que me ayudara a entender por qué me había pasado esto. ¿Había sido mala esposa? ¿No había cuidado bien a mi marido? ¿Era un castigo por algún pecado que había cometido? Pero después de las oraciones venía la rabia. Una rabia que nunca había sentido en mi vida. Rabia contra Joaquín por haberme mentido. Rabia contra Esperanza por haberse hecho mi amiga mientras me traicionaba. Rabia contra mí misma por haber sido tan tonta. Esa rabia me daba ganas de quemar todas las cartas,
de ir a gritarle sus verdades a Esperanza enfrente de todo el barrio. Un día estaba tan furiosa que agarré las tijeras para cortar las fotos de los niños. Pero cuando las tuve en mis manos, no pude hacerlo. Eran niños inocentes. Eran nietos de mi sangre, aunque nunca los hubiera conocido. ¿Qué culpa tenían ellos de lo que habían hecho sus padres? ¿Cómo iba a lastimar a criaturas que ni siquiera sabían que yo existía? Ese momento cambió algo en mí. Ya no se trataba solo de mi dolor o mi rabia. Se trataba de esos niños que habían crecido sin conocer a su familia paterna. Se trataba de mis propios hijos y nietos, que tenían hermanos y primos que no conocían. Se trataba de una familia rota que tal vez podía repararse, aunque fuera diferente. Decidí que necesitaba ayuda, pero no sabía de quién. No podía ir con el padre Miguel porque Esperanza también se confesaba con él. No podía hablar con mis amigas porque todas eran amigas de ella también. Estaba completamente sola con mi secreto, como había estado sola durante 15 años sin saberlo. Fue entonces cuando pensé en don Roberto, el esposo de Esperanza. Él siempre había sido bueno conmigo, respetuoso, trabajador. Un hombre serio que quería mucho a Esperanza. ¿Sabría él la verdad? ¿O también había sido engañado como yo? Si él no sabía nada, tal vez podría convertirse en mi aliado. Tal vez los dos habíamos sido víctimas de la misma traición. La idea de hablar con don Roberto me daba terror, pero también esperanza. Si él también había sido traicionado, no estaría sola en esta pesadilla. Tendría a alguien que entendiera mi dolor, alguien que también quisiera la verdad. Decidí que tenía que arriesgarme. Ya no podía guardar el secreto sola. Me estaba volviendo loca de tanto pensar y tanto llorar. Pero primero necesitaba más pruebas. No podía llegar con don Roberto solo con cartas y fotos. Necesitaba estar segura de todo antes de destruir también su vida. Porque una cosa estaba clara, cuando se supiera la verdad, ya nada volvería a ser igual para ninguno de nosotros. Pasé 2 semanas planeando cómo hablar con don Roberto sin que Esperanza se diera cuenta. Sabía que él iba a la cantina Los Arcos todos los viernes después del trabajo a tomarse una chelita con sus amigos. Era un hombre de costumbres, muy tranquilo. Si iba a confesarle mi secreto, tenía que ser en un lugar donde ella no pudiera encontrarnos. Me vestí con mi mejor vestido negro, el mismo que uso para ir a misa los domingos, y me fui a Los Arcos como si estuviera haciendo algo malo. Nunca en mi vida había entrado sola a una cantina. Las mujeres decentes no hacen esas cosas. Pero ya nada era normal en mi vida, así que ¿qué importaba una cosa más? Don Roberto se sorprendió mucho cuando me vio llegar. Se levantó de su mesa como todo un caballero y me preguntó si necesitaba algo, si había pasado alguna emergencia. Sus ojos eran bondadosos, llenos de preocupación genuina. En ese momento supe que él no sabía nada. Un hombre que conoce los secretos de su esposa no mira así de inocente. Don Roberto, le dije, necesito hablar con usted de algo muy delicado. ¿Podemos ir a un lugar más privado? Él accedió inmediatamente y me llevó a la mesa del rincón, la más alejada de sus amigos. Pidió 2 cafés y esperó en silencio a que yo hablara. Su paciencia me recordó por qué siempre había pensado que era un buen hombre. No sabía por dónde empezar. ¿Cómo le dices a alguien que su esposa lo ha engañado durante 15 años? ¿Cómo le destrozas la vida a un hombre bueno que no te ha hecho nada malo? Pero él tenía derecho a saber la verdad, igual que yo. Nadie merece vivir en mentiras. Don Roberto, comencé con voz temblorosa, ¿usted sabe por qué Esperanza viaja tanto a Monterrey? Él me contestó igual que siempre, que para cuidar a su hermana Rosa, que estaba muy enferma del corazón. Llevaba años haciéndolo, desde que los doctores dijeron que no tenía cura. Era muy noble de parte de Esperanza sacrificarse así por la familia. Saqué de mi bolsa una de las cartas menos comprometedoras y se la puse enfrente. Su cara cambió completamente cuando reconoció la letra de su esposa. Leyó en silencio, y vi cómo se le iba poniendo pálido. Cuando terminó, me miró con ojos de hombre perdido y me preguntó, ¿qué es esto, doña María Elena? Le conté todo. Desde el momento en que encontré la caja hasta la última carta que había leído. Le enseñé las fotos de los niños y los recibos de las transferencias bancarias. Vi cómo se le quebraba el corazón con cada palabra, igual que se me había quebrado el mío. Pero también vi algo más, alivio. Alivio de que alguien más supiera la verdad.
Yo sabía que algo estaba raro, me dijo después de un largo silencio. Esperanza llegaba de Monterrey con regalos caros que no podíamos pagar. Decía que su hermana se los daba, pero yo nunca entendí cómo una mujer enferma podía comprar cosas tan bonitas. Y se ponía nerviosa cuando le preguntaba detalles sobre Rosa. Don Roberto me confesó algo que me partió el alma. Durante años había sospechado que Esperanza tenía a alguien más, pero nunca se imaginó que fuera mi Joaquín. Pensaba que tal vez era un hombre soltero de Monterrey, alguien que conocía en sus viajes. Nunca pensé que fuera su compadre, me dijo con lágrimas en los ojos. Nunca pensé que me traicionaría con el marido de mi comadre. Resulta que don Roberto también tenía sus pruebas. Había encontrado ropa interior femenina que no era de Esperanza en la cajuela de su carro. Perfumes que ella no usaba. Recibos de moteles en carreteras que no llevaban a casa de ninguna hermana. Pero como buen hombre mexicano, había preferido hacerse el desentendido antes que enfrentar la verdad. ¿Qué vamos a hacer, doña María Elena?, me preguntó. Y por primera vez en semanas, no me sentí sola. Tenía un aliado, alguien que había sufrido la misma traición. Alguien que entendía mi dolor porque lo había vivido también. Ya no era la viuda engañada enfrentando sola a los fantasmas de su matrimonio. Decidimos que necesitábamos más información antes de confrontar a Esperanza. Don Roberto conocía los horarios de trabajo de ella mejor que nadie. Sabía cuándo salía, cuándo regresaba, con quién hablaba por teléfono. Entre los dos podíamos armar el rompecabezas completo de su doble vida. Hay una cosa más, me dijo antes de despedirnos. Esperanza ha estado muy rara últimamente. Nerviosa, como si esperara que algo malo fuera a pasar. Y ayer la encontré llorando mientras veía unas fotos. Cuando le pregunté qué tenía, me dijo que extrañaba mucho a Rosa. Ahora sabíamos que no lloraba por ninguna hermana enferma. Lloraba por mi marido muerto. Acordamos vernos cada viernes en Los Arcos para compartir lo que fuéramos descubriendo. Era extraño tener una alianza secreta con el marido de mi peor enemiga, pero así son las vueltas que da la vida. A veces tu salvación viene de donde menos te lo esperas. Esa noche dormí mejor que en semanas. Ya no estaba sola con mi secreto. Don Roberto era un hombre bueno, honesto, que me iba a ayudar a encontrar toda la verdad. Juntos íbamos a descubrir hasta dónde llegaba la traición de nuestros esposos. Y juntos íbamos a decidir qué hacer con esa información. Pero lo que no sabíamos es que la verdad era mucho más complicada de lo que pensábamos. Lo que no sabíamos es que Esperanza tenía más secretos de los que habíamos imaginado. Y lo que no sabíamos es que nuestra investigación nos iba a llevar por caminos que nunca pensamos recorrer. Don Roberto y yo nos volvimos detectives de nuestras propias vidas. Durante 3 semanas nos reunimos cada viernes para compartir lo que habíamos descubierto. Él me contó que había revisado los cajones de Esperanza y encontró un cuaderno donde anotaba fechas y gastos de Monterrey. Yo le enseñé más cartas donde ella hablaba de problemas con los niños, de juntas escolares, de gastos médicos. Era obvio que no se trataba solo de aventuras románticas. Esperanza y Joaquín habían formado una familia real, con responsabilidades reales, con problemas cotidianos reales. En las cartas ella se quejaba de que el niño más grande estaba reprobando matemáticas, de que la niña necesitaba aparatos para los dientes, de que el más chiquito se había enfermado de bronquitis. Necesitamos ir a Monterrey, me dijo don Roberto un viernes. Necesitamos ver con nuestros propios ojos lo que construyeron allá. Necesitamos conocer a esos niños. Tenía razón, pero la idea me daba terror. ¿Cómo iba a enfrentar a la otra mujer? ¿Cómo iba a mirar a esos niños sabiendo que eran producto de la traición más grande de mi vida? Le pedí a Carmen que me acompañara. Le dije que quería conocer Monterrey antes de morirme, que siempre había tenido curiosidad por esa ciudad. Ella accedió porque notaba que yo andaba muy deprimida desde la muerte de su papá. Pensó que un viaje me haría bien. Si supiera la verdadera razón del viaje, don Roberto se las arregló para conseguir la dirección exacta. Había seguido a Esperanza una vez hasta la central de autobuses y vio a qué ventanilla compró su boleto. Con esa información y las cartas que teníamos, localizamos la colonia donde vivía la otra familia. Era una zona de clase media, ni muy rica ni muy pobre. Casas pequeñas pero bien cuidadas. El viaje en autobús duró 4 horas. Carmen iba emocionada, haciendo planes de qué lugares visitar, dónde comer, qué recuerdos comprar.
Yo iba con el estómago revuelto, repasando mentalmente qué les iba a decir a esos niños cuando los viera. ¿Se parecerían mucho a mi Joaquín? ¿Tendrían su sonrisa? ¿Su manera de caminar? Llegamos un sábado por la mañana. Primero fuimos al hotel para dejar las maletas, y después tomamos un taxi a la dirección que teníamos anotada. Carmen pensaba que íbamos a visitar a una prima lejana que yo había mencionado. Mentira tras mentira, igual que había hecho Joaquín durante años. Me estaba convirtiendo en lo que más odiaba. La casa era azul cielo con rejas blancas. Había una bicicleta en el patio y ropa tendida en el lavadero. Se veía como un hogar normal, lleno de vida familiar. Cuando tocamos la puerta, salió una mujer joven, de unos 35 años, morena y bonita. Tenía cara de sorpresa al vernos. «Disculpe, ¿busca a alguien?», nos preguntó. Yo me quedé sin palabras. Era más joven de lo que había imaginado, y tenía una sonrisa dulce que me recordó a la mía cuando era joven. ¿Era esta la mujer con quien mi marido había construido su segunda familia? ¿Esta niña que podía ser mi hija había sido su amante durante 15 años? Carmen tomó la palabra y le explicó que buscábamos a la familia Montoya, que éramos parientes de Guadalajara. La mujer se alegró mucho y nos invitó a pasar. ¡Qué sorpresa! Don Joaquín siempre nos hablaba de su familia de Guadalajara, pero nunca pensamos que nos visitarían. Pasen, pasen, voy a hacer café. Mi corazón se detuvo cuando escuché el nombre de mi marido. Esta mujer lo conocía como Don Joaquín, con cariño y respeto. Hablaba de él como si fuera parte natural de su vida. Y después gritó hacia adentro de la casa: «Niños, vengan». Vinieron a visitarnos los parientes de su papá de Guadalajara. Aparecieron 3 niños que eran exactamente como en las fotografías, pero más grandes y más reales. El mayor tenía la estatura de Joaquín y sus mismos gestos al caminar. La niña tenía mis ojos y mi sonrisa cuando era chica. El más pequeño era igualito a mi nieto Pedrito, hijo de Sofía. Era imposible negar que eran familia nuestra. Yo soy Lucía, se presentó la mujer, y estos son Joaquinito, Elena y Rodrigo. Niños, saluden a sus tías de Guadalajara. Los niños nos saludaron con respeto, como habían sido educados para tratar a los mayores. Eran niños bien portados, educados, que claramente habían sido criados con amor y cuidado. Carmen estaba confundida pero siguió la conversación. Lucía nos contó que don Joaquín había sido muy bueno con ellos, que los visitaba cada mes, que les mandaba dinero para sus estudios y sus gastos. Que había sido como un papá para sus hijos después de que el verdadero papá los había abandonado cuando eran bebés. Don Joaquín murió hace 2 meses, nos dijo Lucía con lágrimas en los ojos. Doña Esperanza vino a decirnos. Fue muy doloroso para los niños. Lo querían mucho. Así que Esperanza había venido a dar la noticia. Por supuesto que había venido. Era parte de la familia secreta que había ayudado a crear. Los niños nos enseñaron fotos de cumpleaños y navidades con Joaquín. En todas se veía feliz, relajado, como el papá amoroso que había sido con nuestros propios hijos. Pero estas fotos me dolían diferente. Me dolían porque mostraban una felicidad que él había escondido de mí durante 15 años. Lucía nos preparó una comida deliciosa: mole poblano, arroz rojo, frijoles refritos. Los niños platicaron de la escuela, de sus amigos, de sus sueños. Joaquinito quería estudiar ingeniería como su papá Joaquín. Elena quería ser maestra. Rodrigo quería jugar fútbol profesional. Eran niños normales con sueños normales que habían perdido a su figura paterna. Cuando nos despedimos, Lucía nos invitó a regresar cuando quisiéramos. La familia de don Joaquín siempre será bienvenida aquí, nos dijo. Los niños nos abrazaron y nos pidieron que les mandáramos cartas de Guadalajara. Era evidente que necesitaban mantener esa conexión familiar que habían perdido. En el taxi de regreso al hotel, Carmen no paró de hacer preguntas. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué papá nunca nos había hablado de ellos? ¿Eran realmente nuestros parientes? Yo le dije que era complicado, que después le explicaría todo. Pero por dentro sabía que el momento de las confesiones se acercaba. Esa noche en el hotel no pude dormir. Había conocido a mis nietos secretos y eran maravillosos. Habían sido criados con amor, con valores, con respeto.
Lucía era una buena mujer que había hecho lo mejor que pudo con la situación. Los niños eran inocentes que no merecían pagar por los errores de los adultos. El regreso a Guadalajara fue muy tenso. Carmen no paraba de hacerme preguntas sobre la familia que habíamos visitado en Monterrey. Yo le decía que después hablaríamos, que necesitaba tiempo para pensar cómo explicarle todo. Pero ella es muy inteligente y ya sospechaba que había algo raro en toda la situación. Don Roberto me esperaba ansioso el viernes siguiente en Los Arcos. Le conté todo sobre Lucía y los niños, sobre cómo habían recibido la noticia de la muerte de Joaquín, sobre lo bien educados que estaban. Él me escuchó en silencio, moviendo la cabeza con tristeza. Era difícil procesar que nuestros esposos habían tenido una vida paralela tan elaborada. Hay algo más que necesita saber, doña María Elena, me dijo don Roberto con voz grave. Mientras usted estaba en Monterrey, yo seguí investigando. Y encontré algo que lo cambia todo. Sacó de su bolsa un sobre amarillo lleno de papeles viejos. Encontré estos documentos en el cuarto de costura de Esperanza. Eran papeles de adopción, certificados de nacimiento, cartas de abogados. Al principio no entendí qué tenían que ver conmigo, hasta que vi mi nombre en uno de los documentos. María Elena Hernández, nacida en 1955, entregada en adopción a la familia Hernández después de que sus padres biológicos murieran en un accidente. ¿Qué significa esto, don Roberto?, le pregunté con la voz quebrada. Él me mostró otro papel, Esperanza Delgado, nacida en 1954, hermana de María Elena Delgado. Las dos hijas de los mismos padres, separadas cuando éramos bebés y adoptadas por familias diferentes. Esperanza era mi hermana biológica. El mundo se me vino abajo otra vez. Mi mejor amiga, la mujer que había traicionado mi matrimonio, era mi hermana de sangre. Y ella lo había sabido siempre. Lo había sabido durante los 40 años de nuestra amistad. Lo había sabido cuando se convirtió en comadre de mis hijos. Lo había sabido cuando sedujo a mi marido. Hay más, continuó don Roberto. Encontré el diario de Esperanza de cuando éramos jóvenes. Ahí escribió que se había enamorado de Joaquín desde que lo conoció, pero que él me eligió a mí. Nunca le perdonó que prefiriera a su hermana menor. Todo esto ha sido su venganza por ese rechazo de hace 40 años. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de manera horrible. Esperanza no había seducido a mi marido por amor. Lo había hecho por venganza. Había esperado pacientemente durante décadas hasta encontrar la oportunidad perfecta para destruir mi matrimonio. Había usado su conocimiento de nuestra relación familiar para manipular la situación. Pero hay algo que usted necesita saber sobre las cartas, me dijo don Roberto, y sacó un sobre diferente. Estas son copias de cartas que Joaquín le escribió a Esperanza. Las encontré escondidas debajo del colchón. Con manos temblorosas leí la primera carta de mi marido muerto. Esperanza, ya no puedo seguir con esto. Te dije desde el principio que era un error. María Elena no se merece lo que le estamos haciendo. La carta estaba fechada hace 5 años. Joaquín había tratado de terminar la relación, pero Esperanza no se lo había permitido. Había más cartas donde él le suplicaba que pararan, que encontraran otra solución. En la última carta, fechada apenas 6 meses antes de su muerte, Joaquín le escribía: si no me dejas en paz, voy a contarle todo a María Elena. Ya no aguanto vivir con esta mentira. Quiero confesar todo y pedirle perdón antes de que sea demasiado tarde. Esperanza había escrito en el margen: si le dices algo, me aseguraré de que nunca vuelvas a ver a tus hijos. Mi marido había sido víctima de chantaje. Esperanza lo había amenazado con quitarle a los niños si trataba de terminar la relación. Lo había manipulado usando el amor que él sentía por sus hijos secretos. Joaquín no era el villano que yo había imaginado. Era un hombre atrapado en una red de mentiras que había crecido más de lo que podía controlar. ¿Por qué no me lo dijo?, lloré. ¿Por qué no me contó lo que estaba pasando? Don Roberto me consoló como pudo. Porque la conocía a usted, doña María Elena. Sabía que usted nunca le iba a perdonar la traición, sin importar las circunstancias. Y sabía que eso iba a destruir a toda la familia. Esa noche llegué a casa y confronté directamente a Esperanza. La llamé por teléfono y le dije que necesitaba hablar con ella urgentemente. Vino inmediatamente, como siempre había hecho durante 40 años.
pero esta vez sabía que sería la última conversación que tendríamos como amigas. ¿Por qué, Esperanza?, le pregunté directamente. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué le hiciste esto a Joaquín? ¿Por qué destruiste mi matrimonio? Ella se quedó pálida, pero no negó nada. Sabía que había llegado el momento de la verdad. Porque él debía haber sido mío desde el principio, me respondió con una frialdad que nunca le había visto. Porque tú siempre fuiste la preferida, la bonita, la que conseguía todo lo que quería. Porque era hora de que supieras lo que se siente perder lo que más amas. ¿Y los niños?, le grité. ¿Los usaste como armas en tu venganza? Esperanza me miró con desprecio y me dijo, los niños fueron mi manera de asegurarme de que Joaquín nunca pudiera dejarme. Y funcionó perfectamente durante 15 años. Esa noche supe que la mujer que había considerado mi mejor amiga durante 40 años era en realidad mi peor enemiga. Y que mi hermana de sangre había usado ese vínculo familiar para destruir mi vida de la manera más cruel posible. Después de esa confrontación con Esperanza, pasé varios días encerrada en casa, tratando de procesar todo lo que había descubierto. Mi hermana biológica había destruido mi matrimonio por venganza. Mi marido había sido víctima de chantaje durante años. Mis nietos secretos eran también mis sobrinos. Todo era tan complicado que me dolía la cabeza solo de pensarlo. Carmen llegó sin avisar un martes por la mañana. Había manejado desde Nuevo Laredo porque estaba preocupada por mí. Mamá, algo está muy mal contigo. No me has querido explicar nada sobre esa familia de Monterrey, y además andas actuando muy raro desde que regresamos del viaje. No pude seguir mintiendo. Carmen es muy inteligente y ya sospechaba que había algo grande que yo le estaba ocultando. Además, necesitaba contarle a alguien de la familia lo que estaba pasando. Ya no podía cargar sola con todos estos secretos que me estaban volviendo loca. Le conté todo desde el principio. Desde el momento en que encontré la caja detrás de los santos hasta la confrontación con Esperanza 3 días antes. Carmen me escuchó en silencio, cambiando de expresión con cada revelación. Cuando terminé, se quedó callada por un largo rato. Mamá, me dijo finalmente, yo ya sabía algo de esto. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo era posible que Carmen supiera? Hace 2 años, cuando vine a visitarte para tu cumpleaños, vi a papá hablando por teléfono muy nervioso. Cuando colgó, le pregunté qué pasaba y me dijo que tenía problemas de trabajo en Monterrey. Carmen me confesó que había sospechado que mi papá tenía otra mujer desde hacía tiempo. Lo había visto actuar nervioso cuando sonaba el teléfono. Lo había visto esconder papeles cuando ella llegaba de visita. Una vez hasta lo había visto llorar cuando pensaba que nadie lo veía. Pero nunca se imaginó que fuera con Esperanza. ¿Por qué no me dijiste nada?, le pregunté. Carmen me explicó que no había querido lastimarme sin estar segura. Además, pensaba que tal vez era solo una crisis temporal que se iba a resolver sola. Pero hay algo más, mamá. Esperanza me amenazó. Hace un año, cuando Carmen se divorció de su marido, Esperanza la había llamado aparte después de una reunión familiar. Le había dicho que sabía que Carmen estaba viviendo en unión libre con otro hombre, algo que en nuestra familia conservadora era motivo de escándalo. La amenazó con contarme todo si Carmen hablaba de lo que sospechaba sobre su papá. Me dijo que si yo abría la boca sobre papá, ella se iba a encargar de que toda la familia supiera sobre mi situación personal. Que me iba a desprestigiar en Nuevo Laredo donde trabajo como maestra. Que iba a arruinar mi carrera y mi reputación. Carmen había preferido quedarse callada antes que arriesgar su trabajo y su honor. Así que Esperanza había estado chantajeando no solo a Joaquín, sino también a mi propia hija. Había usado los secretos de toda la familia para manipular la situación a su favor. Era una mujer mucho más peligrosa y calculadora de lo que yo había imaginado. Y había estado jugando con nosotros como fichas de ajedrez durante años. Tenemos que contarle a Joaquín Jr. y a Sofía, me dijo Carmen. Ellos también tienen derecho a saber que tienen hermanos. Y tienen derecho a saber la verdad sobre papá. Tenía razón, pero me daba terror la reacción de mis otros hijos. Joaquín Jr. había idolatrado a su papá desde niño. Sofía siempre había pensado que teníamos el matrimonio perfecto. Decidimos llamarlos para que vinieran a Guadalajara el fin de semana. Les dijimos que necesitábamos hablar de algo muy importante sobre la herencia de su papá.
No les dijimos la verdad por teléfono porque era demasiado fuerte para procesarla sin estar juntos como familia. Mientras esperábamos a que llegaran mis otros hijos, Carmen y yo fuimos a ver a don Roberto. Él también tenía novedades importantes. Había contratado a un investigador privado para que siguiera a Esperanza, y habían descubierto algo más: ella tenía una cuenta bancaria secreta donde había estado guardando dinero durante años. La cuenta tiene más de 200,000 pesos, nos dijo don Roberto. Dinero que ella ha estado apartando de los gastos de la casa y de las remesas que le mandaba Joaquín para los niños. Esperanza ha estado robando durante años, no solo destruyendo matrimonios. Pero había algo más perturbador. El investigador había descubierto que Esperanza había estado falsificando mi firma en documentos bancarios. Había usado nuestra amistad para conseguir información personal mía y había estado haciendo transacciones en mi nombre sin que yo lo supiera. ¿Qué documentos?, pregunté alarmada. Don Roberto me enseñó copias que había conseguido el investigador. Esperanza había usado mi información para sacar un préstamo contra mi casa. Había falsificado mi firma para autorizar transferencias bancarias. Había estado cometiendo fraude durante años usando mi identidad. Esto ya no era solo infidelidad y mentiras. Era fraude, robo, falsificación de documentos. Esperanza había cometido delitos reales contra mí mientras actuaba como mi mejor amiga. Y todo porque no podía aceptar que Joaquín me había elegido a mí hace 40 años en lugar de elegirla a ella. Necesitamos ir a la policía, me dijo Carmen. Pero yo no estaba segura. ¿Cómo iba a meter a la cárcel a mi hermana biológica? ¿Cómo iba a enviar a prisión a la mujer que había sido mi mejor amiga durante 40 años, sin importar lo que me había hecho? Era una situación imposible. Por un lado, Esperanza había destruido mi vida y cometido delitos graves. Por otro lado, era mi hermana de sangre y la madre de mis sobrinos nietos. ¿Cómo se hace justicia en una situación como esta? ¿Cómo se castiga a alguien que es familia y enemiga al mismo tiempo? Esa noche supe que tendría que tomar decisiones muy difíciles en los próximos días. Decisiones que afectarían no solo mi vida, sino las vidas de mis hijos, de los niños de Monterrey, de don Roberto, y hasta de la misma Esperanza. Era demasiada responsabilidad para una mujer de 68 años que solo quería vivir en paz sus últimos años. El fin de semana que llegaron Joaquín Jr. y Sofía fue uno de los más difíciles de mi vida. Ver a mis 3 hijos juntos en la sala donde habíamos pasado tantas navidades felices, sabiendo que les iba a destronar la imagen que tenían de su papá, me partía el alma. Pero ya no podía guardar más secretos. Era hora de que conocieran toda la verdad. Les conté todo igual que le había contado a Carmen, pero esta vez con más detalles porque ya tenía más información. Joaquín Jr. se puso furioso y empezó a caminar por toda la casa como león enjaulado. Sofía se quedó llorando en silencio, sin poder creer lo que estaba escuchando. Era comprensible. Sus vidas también se estaban derrumbando. ¿Cómo es posible que papá haya hecho eso?, gritaba Joaquín Jr. Él nos enseñó sobre la honestidad, sobre la lealtad familiar. Todo era mentira. Sofía no decía nada, pero sus lágrimas hablaban por ella. Carmen trataba de consolar a sus hermanos, pero ella también estaba dolida por todo lo que había pasado. Fue entonces cuando les enseñé las cartas donde Joaquín trataba de terminar la relación con Esperanza. Les expliqué sobre el chantaje, sobre las amenazas, sobre cómo había sido manipulado durante años. Poco a poco mis hijos empezaron a entender que su papá no había sido el villano, sino otra víctima de los planes de Esperanza. Tenemos que conocer a nuestros hermanos, dijo Sofía después de calmarse un poco. Son familia nuestra, y han perdido a su papá igual que nosotros. No es justo que paguen por lo que hicieron los adultos. Me sentí orgullosa de mi hija menor. A pesar del dolor, ya estaba pensando en hacer lo correcto. Joaquín Jr. no estaba tan convencido. ¿Cómo sabemos que esos niños son realmente hijos de papá? ¿Y si todo es un plan de esa mujer para quedarse con nuestra herencia? Tenía un punto válido. Necesitábamos estar seguros de todo antes de tomar decisiones importantes sobre la familia. Carmen sugirió que hiciéramos pruebas de ADN para confirmar la paternidad. Si vamos a aceptarlos como hermanos, necesitamos estar 100% seguros. Y si vamos a dividir la herencia, necesitamos pruebas legales que nadie pueda cuestionar después. Pero antes de hacer cualquier cosa, decidimos investigar más sobre las propiedades de mi marido.
Si Esperanza había estado falsificando documentos y robando dinero, tal vez había más cosas que no sabíamos. Contratamos a un abogado para que revisara todos los papeles financieros de Joaquín de los últimos 20 años. Lo que descubrió el abogado nos dejó sin palabras. Mi marido había comprado una casa en San Antonio, Texas, que estaba registrada a nombre de los 3 niños de Monterrey. La había comprado hace 10 años con un préstamo que nunca me había mencionado. Y había estado pagando las mensualidades con dinero de la panadería. La casa vale aproximadamente $300,000, nos explicó el licenciado Ramírez. Y según los documentos, los niños la van a heredar cuando cumplan 18 años. Don Joaquín la registró como su seguro de vida para ellos. Era una fortuna que yo nunca supe que existía. Pero había más sorpresas. El abogado encontró cuentas bancarias secretas en McAllen, Texas, y en Monterrey. Inversiones en bienes raíces que Joaquín había hecho durante años sin consultarme. Había construido un imperio económico paralelo del que yo no sabía nada. La herencia real era 3 veces más grande de lo que pensábamos. ¿Cómo es posible que papá tuviera tanto dinero escondido?, preguntó Sofía. El abogado nos explicó que Joaquín había estado comprando y vendiendo propiedades en la frontera durante décadas. Compraba casas baratas, las arreglaba, y las vendía más caras. Era un negocio muy lucrativo que había manejado completamente en secreto. Joaquín Jr. estaba indignado. Ese dinero debería ser nuestro. Nosotros trabajamos en la panadería, nosotros lo ayudamos a construir el negocio. ¿Por qué les iba a dejar una fortuna a los hijos que tuvo con esa mujer? Sus palabras me dolieron porque entendía su frustración, pero también entendía las acciones de su papá. Porque él sabía que ustedes iban a tener carreras profesionales y buenos trabajos, les expliqué. Sabía que Sofía iba a ser enfermera, que Carmen iba a ser maestra, que tú ibas a tener tu negocio de construcción. Pero esos otros niños no tenían a nadie más que a él. Eran su responsabilidad. El abogado nos sugirió que fuéramos a San Antonio a ver la casa antes de tomar cualquier decisión. Necesitan entender qué tan serio era don Joaquín sobre proveer para esos niños. La casa no es un capricho, es una inversión bien planeada para el futuro de ellos. Decidimos viajar todos juntos a San Antonio para ver la propiedad y también para que mis hijos conocieran a sus medio hermanos. Era un viaje que ninguno de nosotros quería hacer, pero que sabíamos que era necesario. Ya no podíamos seguir evitando la realidad de nuestra nueva familia extendida. Antes de salir de Guadalajara, don Roberto me dio noticias sobre Esperanza. Se fue del pueblo, doña María Elena. Empacó sus cosas anoche y se fue sin decirme a dónde. Solo me dejó una carta diciendo que necesitaba tiempo para pensar. La carta decía que se sentía muy culpable por todo lo que había pasado y que no podía enfrentar las consecuencias de sus acciones. ¿Usted cree que va a regresar?, le pregunté. Don Roberto negó con la cabeza. Creo que sabe que ya no puede seguir viviendo aquí después de todo lo que hizo. El pueblo es pequeño, y cuando se sepa la verdad, ya no va a poder caminar por las calles con la cabeza en alto. Tenía razón. En pueblos como el nuestro, la reputación lo es todo. Una mujer que traiciona a su comadre, que chantajea a familias enteras, que comete fraude, ya no puede vivir en la misma comunidad. El castigo social es peor que cualquier cárcel. Pero su huida también me preocupaba. ¿Qué tal si trataba de contactar a Lucía y a los niños? ¿Qué tal si les llenaba la cabeza de mentiras sobre nosotros antes de que pudiéramos conocerlos? Era una carrera contra el tiempo para llegar a San Antonio antes de que Esperanza pudiera hacer más daño. El viaje a San Antonio fue muy incómodo. Íbamos 5 personas en la camioneta de Joaquín Jr., todos nerviosos por lo que íbamos a encontrar. Carmen llevaba las pruebas de ADN que habíamos hecho con muestras de cabello de Joaquín que encontramos en su cepillo. Sofía llevaba regalos para los niños, aunque no sabíamos cómo nos iban a recibir. Llegamos primero a la casa que había comprado mi marido. Era hermosa, de 2 pisos, con jardín grande, en un barrio muy tranquilo cerca de buenas escuelas. Se veía que Joaquín había planeado todo cuidadosamente para que los niños tuvieran la mejor vida posible cuando fueran mayores de edad. Después fuimos al hotel donde habíamos contactado a Lucía. Le habíamos dicho que veníamos con más familia de Guadalajara que quería conocer a los niños. Ella había accedido gustosa, sin sospechar nada raro. Para ella seguíamos siendo las tías cariñosas que habían visitado hace unos meses. Cuando llegamos al lobby del hotel,
Lucía ya estaba ahí con los 3 niños. Se habían vestido con su mejor ropa para conocer a más familia. Los niños se veían emocionados pero tímidos. Era obvio que no tenían mucha familia y que estas visitas eran muy especiales para ellos. Ellos son mis otros hijos, les dije a Lucía, presentándole a Joaquín Jr. y Sofía. También vinieron a conocer a los niños. Los saludos fueron cordiales pero tensos. Mis hijos miraban a sus medio hermanos con curiosidad y dolor. Era difícil para todos procesar que eran familia pero también extraños. Joaquinito, el mayor, se parecía tanto a su papá que Joaquín Jr. se quedó sin palabras cuando lo vio. Elena tenía mis mismos gestos cuando sonreía. Rodrigo tenía la personalidad alegre de Sofía cuando era niña. Era imposible negar que eran familia, aunque fuera una familia construida sobre mentiras. Fuimos a comer a un restaurante mexicano en el centro de San Antonio. Los niños platicaron de la escuela, de sus amigos, de sus planes para el futuro. Eran niños inteligentes y bien educados que hablaban tanto español como inglés perfectamente. Lucía había hecho un buen trabajo criándolos sola todos estos años. ¿Ustedes conocieron bien a nuestro papá Joaquín?, preguntó Elena durante la comida. Mis hijos no sabían qué contestar. ¿Cómo les explicas a unos niños que su papá secreto era tu papá oficial? ¿Cómo les dices que durante años vivieron vidas paralelas sin saberlo? Carmen tomó la palabra y les explicó cuidadosamente que había algunas cosas sobre don Joaquín que ellos no sabían. Que él había tenido otra familia en Guadalajara antes de conocer a su mamá. Que nosotros éramos esa familia, y que por eso nos parecíamos tanto a ellos. Los niños escucharon en silencio, tratando de entender. ¿Entonces ustedes son nuestros hermanos?, preguntó Joaquinito con voz muy seria. Sofía asintió y le explicó que sí, que todos eran hijos del mismo papá, pero que las circunstancias habían hecho que no se conocieran antes. Pero ahora que ya nos conocemos, vamos a ser una familia real. Lucía se quedó muy callada durante esta conversación. Era obvio que estaba procesando información que cambiaba todo lo que había creído durante años. ¿Don Joaquín estaba casado cuando me conoció?, preguntó finalmente. Carmen le confirmó que sí, que había estado casado conmigo durante 40 años. Nunca me dijo que tenía esposa, murmuró Lucía con lágrimas en los ojos. Me dijo que era viudo, que su esposa había muerto en un accidente. Por eso nunca me pareció raro que no me llevara a conocer a su familia de Guadalajara. Otra mentira más en la larga lista de engaños que habían construido esta situación. Los niños estaban confundidos pero emocionados de tener hermanos mayores. Joaquinito le preguntó a Joaquín Jr. sobre su trabajo en Los Ángeles. Elena quería saber si Sofía podía enseñarle sobre enfermería. Rodrigo bombardeó a Carmen con preguntas sobre dar clases. Era hermoso ver cómo se conectaban naturalmente. Después de la comida, decidimos contarles sobre la casa. Les dijimos que su papá había comprado una propiedad en San Antonio para ellos, que sería suya cuando fueran mayores de edad. Lucía no sabía nada de esta casa. Para ella fue otra sorpresa que mostraba cuánto había planeado Joaquín para el futuro de sus hijos. Fuimos todos juntos a ver la casa. Los niños corrieron por todas las habitaciones, emocionados de ver lo que sería su hogar en unos años. Lucía lloró cuando vio la cocina grande y el jardín espacioso. Don Joaquín realmente pensó en todo, me dijo. Realmente nos amaba. Era difícil odiar a Lucía. Era una mujer buena que había sido engañada igual que yo. Había criado a sus hijos con amor y valores, sin saber que su relación había sido construida sobre mentiras. Era otra víctima de la situación, no la villana que yo había esperado encontrar. Esa noche en el hotel, mis hijos y yo hablamos hasta muy tarde sobre qué íbamos a hacer. Joaquín Jr. había cambiado de opinión completamente después de conocer a los niños. Son nuestros hermanos, mamá. Y son buenos niños que merecen tener familia. Sofía estaba de acuerdo y ya estaba haciendo planes para visitarlos regularmente. Decidimos que íbamos a integrar a las dos familias de la mejor manera posible. Los niños podrían quedarse con la casa de San Antonio, pero también serían bienvenidos en Guadalajara cuando quisieran. Lucía podría mudarse a la casa cuando fuera apropiado, para que los niños tuvieran estabilidad mientras terminaran la escuela. Era una situación complicada, pero habíamos encontrado una manera de hacer que funcionara. Los errores de los adultos no tenían por qué arruinar las vidas de los niños. Al final, todos éramos familia,
sin importar cómo habíamos llegado a conocernos. Cuando regresamos a Guadalajara, nos esperaba don Roberto con noticias muy perturbadoras. Había recibido una llamada de un abogado de Monterrey informándole que Esperanza había tratado de transferir la casa donde vivían Lucía y los niños a su nombre. Por suerte, la transacción había sido bloqueada porque requerían la firma de Joaquín, quien obviamente ya no podía firmar nada. Eso no es todo, nos dijo don Roberto con cara de preocupación. El investigador privado descubrió que Esperanza ha estado planeando esto durante años. Encontró documentos en su casa que muestran que ha estado falsificando firmas y preparando papeles legales para quedarse con las propiedades cuando Joaquín muriera. Carmen revisó los documentos que nos enseñó don Roberto. Eran borradores de testamentos falsos, poderes notariales falsificados, hasta un acta de defunción mía que estaba preparada pero no había sido usada. Esperanza había planeado matarme legalmente en los papeles para quedarse con todo como mi hermana más cercana. Esta mujer es peligrosa, dijo Joaquín Jr., no es solo una infiel, es una estafadora profesional. ¿Quién sabe qué más ha estado planeando? Tenía razón. Los documentos mostraban un nivel de planificación y maldad que iba mucho más allá de una simple venganza por amor rechazado. El investigador también había encontrado evidencia de que Esperanza había estado investigando nuestras vidas desde hace décadas. Tenía carpetas con información sobre mis hijos, sobre sus trabajos, sobre sus matrimonios, sobre sus problemas personales. Había estado recopilando información para usar en su contra cuando fuera necesario. Aquí hay una carpeta sobre el divorcio de Carmen, señaló don Roberto. Con fotos de ella con su nuevo novio, direcciones de sus trabajos, horarios de sus actividades. Esperanza había estado espiándola durante meses antes de chantajearla para que se quedara callada sobre las sospechas de Joaquín. Había otra carpeta sobre Sofía con información sobre sus turnos en el hospital, sobre sus compañeras de trabajo, hasta sobre los pacientes que atendía. Y una carpeta sobre Joaquín Jr., con detalles de sus proyectos de construcción, sus clientes, sus finanzas personales. Esperanza sabía todo sobre nuestras vidas. ¿Para qué necesitaba toda esta información?, preguntó Sofía. La respuesta estaba en otra carpeta etiquetada, Plan Final. Esperanza había planeado chantajear a toda la familia sistemáticamente para conseguir que yo le cediera todas las propiedades y el dinero antes de morir. Su plan era revelar gradualmente los secretos de cada uno de mis hijos para presionarme a cambiar mi testamento. Primero iba a usar el divorcio secreto de Carmen para forzarme a darle dinero. Después iba a revelar algunos problemas financieros de Joaquín Jr. para seguir presionando. Y finalmente iba a amenazar con arruinar la carrera de Sofía si yo no le daba todo. Pero el plan no funcionó porque don Joaquín se murió antes de tiempo, explicó el investigador. Esperanza había calculado que él viviría otros 10 años, tiempo suficiente para implementar todo su plan gradualmente. Su muerte inesperada la obligó a improvisar, y por eso cometió errores que permitieron que ustedes descubrieran todo. Don Roberto encontró también el diario personal de Esperanza de los últimos 5 años. Lo que leímos ahí nos heló la sangre. No solo había detallado su plan de venganza contra mí, sino que había estado envenenando lentamente a Joaquín con medicamentos para el corazón que conseguía ilegalmente. ¿Qué dice exactamente?, preguntó Carmen con voz temblorosa. Don Roberto leyó en voz alta: Joaquín está cada vez más débil. Las pastillas que le mezclo con su café de la mañana están funcionando. Pronto tendrá un infarto que parecerá natural, y entonces María Elena sabrá lo que se siente perder al amor de su vida. Esperanza había asesinado a mi marido lentamente durante 2 años. No había sido un infarto natural. Había sido envenenamiento cuidadosamente planeado para que pareciera una muerte por causas naturales. Mi hermana biológica había matado al hombre que amaba para lastimarme a mí. Tenemos que ir a la policía inmediatamente, dijo Joaquín Jr., esto ya no es infidelidad ni fraude. Es asesinato premeditado. Tenía razón, pero yo me sentía completamente destrozada. La mujer que había llorado conmigo en el funeral de Joaquín era la misma que lo había matado. Carmen me abrazó mientras yo lloraba inconsolablemente. Mamá, no es tu culpa. No había manera de que supieras lo que estaba pasando. Esperanza es una sociópata que engañó a todos durante décadas. Pero yo me sentía culpable de no haber protegido a mi marido de mi propia hermana. Sofía llamó a la policía desde mi casa. Les explicó que teníamos evidencia de que un asesinato había sido disfrazado como muerte natural.
En menos de una hora llegaron los detectives para recoger todos los documentos y el diario de Esperanza. También se llevaron muestras de los medicamentos que había usado. ¿Dónde está la sospechosa ahora?, preguntó el detective principal. Don Roberto les explicó que Esperanza había desaparecido hace una semana, que probablemente había huido cuando se dio cuenta de que estábamos descubriendo la verdad. Inmediatamente pusieron una orden de arresto contra ella. Esa noche no pude dormir para nada. Mi marido había sido asesinado por mi hermana, quien había planeado durante años destruir mi vida y la de mis hijos. La traición era tan profunda que ya no sabía cómo procesarla. ¿Cómo puede alguien vivir con tanto odio en el corazón durante tantos años? Pero también sentí alivio. Joaquín no había sido el villano que yo había pensado al principio. Había sido víctima de chantaje, manipulación y finalmente asesinato. Su único error había sido no confiar en mí lo suficiente para contarme la verdad cuando todo empezó. Ahora entendía por qué había estado tan deprimido y nervioso en sus últimos años. Al día siguiente llamé a Lucía para contarle lo que habíamos descubierto. Ella también tenía derecho a saber que el padre de sus hijos había sido asesinado, y que todos habían estado en peligro por la obsesión de Esperanza. Era información difícil de procesar, pero necesaria para proteger a los niños. Mientras la policía buscaba a Esperanza, el abogado siguió investigando las finanzas secretas de Joaquín. Lo que encontró nos dejó completamente sorprendidos. Mi marido no solo había sido un buen panadero, había sido un genio de los bienes raíces que había construido un imperio de más de $2 millones durante 20 años. Don Joaquín compró su primera propiedad de inversión en 1995, nos explicó el licenciado Ramírez. Era una casa pequeña en McAllen que costó $20,000. La arregló, la rentó por 2 años, y después la vendió por $40,000. Con esa ganancia compró 2 propiedades más, y así fue creciendo el negocio. Había propiedades en McAllen, en Bronzeville, en Laredo, en San Antonio, hasta en Houston. Casas que compraba baratas, las remodelaba con la experiencia que había ganado en la panadería, y las vendía o rentaba con grandes ganancias. Todo hecho discretamente durante los fines de semana y las vacaciones que yo pensaba que tomaba por descanso. ¿Cómo es posible que haya manejado todo esto sin que yo me diera cuenta?, le pregunté al abogado. Él me explicó que Joaquín había sido muy cuidadoso de separar completamente sus inversiones de los gastos familiares. Nunca había usado dinero de la casa para sus negocios, siempre había reinvertido las ganancias en más propiedades. El abogado había encontrado cajas enteras de documentos escondidas en una bodega que Joaquín rentaba en las afueras de Guadalajara. Contratos de compraventa, escrituras, fotografías de antes y después de las remodelaciones, registros detallados de gastos e ingresos. Era un negocio muy profesional y muy exitoso. Pero hay algo más importante, continuó el licenciado. Don Joaquín dejó un testamento secreto que nunca fue registrado oficialmente. Lo encontramos en una caja fuerte de un banco en McAllen junto con las llaves de todas las propiedades. El testamento cambiaba completamente la distribución de la herencia. En el testamento secreto, Joaquín dejaba la mitad de todas las propiedades a sus 3 hijos legítimos, y la otra mitad a los 3 niños de Monterrey. Pero también incluía una cláusula especial: si algo le pasaba por causas no naturales, todo el dinero debía ser usado para cuidar a los niños y castigar a los responsables de su muerte. Es como si hubiera sospechado que alguien podría lastimarlo, dijo Carmen después de leer el testamento. Tenía razón. Las fechas mostraban que Joaquín había escrito este documento hace 3 años, exactamente cuando Esperanza había empezado a envenenarlo según su diario. Joaquín Jr. estaba fascinado con los detalles del negocio inmobiliario de su papá. Era un genio, mamá. Mira estos números. Empezó con $20,000 y en 20 años construyó un patrimonio de 2 millones. ¿Por qué nunca nos enseñó todo esto? El abogado tenía una teoría. Creo que don Joaquín planeaba contarles todo cuando se retirara de la panadería. Había preparado carpetas con información detallada sobre cada propiedad, manuales de cómo manejar el negocio, contactos de contratistas confiables. Era como una herencia educativa para sus hijos. Sofía encontró entre los papeles una carta dirigida a mí que nunca había sido enviada. Estaba fechada 6 meses antes de su muerte, exactamente cuando había escrito en su última carta a Esperanza que quería confesarme todo. En la carta me explicaba todo el negocio inmobiliario y me pedía perdón por haberlo mantenido en secreto. Mi querida María Elena, decía la carta, sé que te vas a enojar conmigo por haber manejado dinero sin consultarte,
pero quería asegurarme de que si algo me pasaba, tú y los niños estuvieran bien cuidados para siempre. Cada peso que invertí lo hice pensando en ustedes. La carta también confesaba su relación con Esperanza y explicaba cómo había empezado. Hace 15 años cometí el error más grande de mi vida. Tu hermana me sedujo cuando yo estaba pasando por una crisis personal, y después me chantajeó con fotos comprometedoras. Nunca la amé como te amo a ti, pero ella me amenazó con destruir nuestra familia. Joaquín explicaba en la carta que había tratado de terminar la relación muchas veces, pero que Esperanza siempre encontraba nuevas maneras de chantajearlo. Primero con las fotos, después con los niños, y finalmente amenazándolo con lastimar a nuestra familia. Sé que debía habértelo dicho desde el principio, pero tenía miedo de perderte. Todas las propiedades están a tu nombre y al nombre de nuestros hijos, continuaba la carta. Los documentos están en la caja fuerte del Banco Internacional en McAllen. La combinación es tu fecha de nacimiento. Úsalas para ser feliz y para ayudar a los niños de Monterrey, que no tienen culpa de los errores de su padre. La carta terminaba con una confesión que me destrozó el corazón. Si estás leyendo esto es porque algo me pasó antes de que pudiera confesarte todo en persona. Perdóname por haber sido cobarde. Perdóname por haber permitido que mi hermana destroce nuestro matrimonio. Pero por favor, no dejes que mi cobardía destruya tu futuro. Eres la mejor mujer que he conocido, y mereces ser feliz. Todos lloramos cuando terminé de leer la carta en voz alta. Joaquín había sido víctima de manipulación y chantaje durante años, pero también había trabajado incansablemente para asegurar nuestro futuro. Su muerte había sido un asesinato, pero su vida había sido dedicada completamente a proteger y proveer para su familia. ¿Qué vamos a hacer con todo este dinero?, preguntó Sofía. Era una buena pregunta. De repente éramos millonarios, pero el dinero había venido acompañado de tanto dolor que no sabíamos si lo queríamos. Era riqueza construida sobre secretos y manchada con sangre. Carmen tenía una idea. Papá quería que usáramos el dinero para ser felices y para ayudar a los niños de Monterrey. ¿Por qué no hacemos exactamente eso? Podemos usar parte del dinero para asegurar la educación de los niños, parte para ayudar a otras familias que han pasado por traiciones similares, y parte para vivir mejor nosotros. Era una buena idea que honraba las intenciones de Joaquín. Podíamos transformar una herencia dolorosa en algo positivo que ayudara a sanar las heridas que habían causado los errores del pasado. Era una manera de hacer justicia sin buscar venganza. 6 meses después del día que encontré esa caja maldita, estaba sentada en el jardín de la casa de San Antonio viendo a mis nietos jugar juntos por primera vez. Joaquinito y mi nieto mayor, hijo de Joaquín Jr., estaban enseñándole fútbol a los más pequeños. Elena ayudaba a Sofía a preparar tamales en la cocina. Era la imagen de familia que nunca pensé que podría existir. La policía había encontrado a Esperanza tratando de cruzar la frontera hacia Guatemala con documentos falsos. Enfrentaba cargos de asesinato, fraude, falsificación de documentos y secuestro emocional. Su juicio sería en 3 meses, pero ya había confesado todo cuando se dio cuenta de que teníamos todas las pruebas. Estaría en prisión por el resto de su vida. Don Roberto se había mudado a San Antonio también. Después del escándalo, no podía seguir viviendo en Guadalajara donde todos sabían lo que había hecho su esposa. Había vendido todo y había comprado una casa pequeña cerca de la nuestra. Se había convertido en el abuelo adoptivo de todos los nietos, y ellos lo adoraban. Lucía y yo nos habíamos vuelto muy amigas. Al principio era raro, porque las dos habíamos amado al mismo hombre, pero con el tiempo entendimos que las dos habíamos sido víctimas de las mismas mentiras. Ella se mudó a la casa que Joaquín había comprado para los niños, y yo compré la casa de al lado para estar cerca de mis nietos nuevos. Carmen se había transferido a una escuela en San Antonio para estar cerca de la familia. Joaquín Jr. había expandido su negocio de construcción a Texas y ahora remodelaba las propiedades que habíamos heredado. Sofía seguía trabajando como enfermera, pero en un hospital de San Antonio. Habíamos unido a las dos familias en una sola ciudad. Los niños de Monterrey habían tomado el apellido Montoya oficialmente después de las pruebas de ADN. Ahora eran Joaquín Montoya Jr., Jr., Elena Montoya y Rodrigo Montoya. Se habían adaptado perfectamente a su nueva familia extendida y ya no preguntaban por Esperanza, quien para ellos había sido solo la tía que los visitaba a veces. Con el dinero de las propiedades habíamos establecido una fundación para ayudar a familias destruidas por infidelidades y traiciones.
Fundación Joaquín Montoya para la Reconciliación Familiar operaba en Texas y México, ofreciendo terapia psicológica gratuita y asistencia legal para casos similares al nuestro. Don Roberto se había convertido en el administrador de la fundación. Tenía una pasión especial por ayudar a hombres que habían sido víctimas de chantaje emocional, como lo había sido Joaquín. Nadie debe sufrir en silencio como sufrimos nosotros, decía en las conferencias que daba sobre el tema. Todos los nietos estaban estudiando en buenas escuelas privadas. Joaquinito quería estudiar administración de empresas para manejar las propiedades familiares cuando fuera mayor. Elena había decidido que quería ser psicóloga para ayudar a familias como la nuestra. Rodrigo quería ser abogado para atrapar a los malos como la tía Esperanza. La Casa de Guadalajara la habíamos convertido en un centro de apoyo para mujeres víctimas de traición matrimonial. Carmen dirigía talleres sobre cómo reconstruir la autoestima después de una infidelidad. Era una manera de transformar el lugar donde había sufrido tanto en un espacio de sanación para otras mujeres. Cada Día de Muertos hacíamos una ofrenda especial para Joaquín en el Jardín de San Antonio. Poníamos fotos de él con todos sus hijos y nietos, incluyendo a los que conoció en vida y a los que nunca pudo conocer. Los niños le platicaban sobre sus calificaciones, sus amigos, sus sueños. Era una manera de mantenerlo presente en la familia unificada. El proceso legal había sido doloroso pero liberador. Testificar contra Esperanza me había dado la oportunidad de decir en voz alta todo el daño que me había hecho durante 40 años. Verla esposada y llevada a prisión había cerrado un capítulo muy oscuro de mi vida para siempre. La terapia familiar había sido esencial para sanar las heridas emocionales. Todos habíamos necesitado ayuda profesional para procesar la traición, el asesinato, los secretos, y la integración de dos familias que nunca se habían conocido. Pero con tiempo y paciencia, habíamos construido algo hermoso sobre las ruinas del pasado. Don Roberto y yo nunca desarrollamos una relación romántica, como algunos esperaban. Éramos buenos amigos unidos por el trauma compartido, pero ambos sabíamos que habíamos amado demasiado profundamente a nuestros esposos para intentar reemplazarlos. Nuestra amistad era suficiente y perfecta así. Sofía se casó el año pasado con un médico del hospital, y en la boda bailaron juntos todos los hermanos Montoya por primera vez. Joaquinito fue el padrino de anillos. Elena fue dama de honor. Rodrigo fue el encargado de las arras. Era la familia que habíamos elegido ser, no la que el destino nos había impuesto. Ahora, a los 70 años, puedo decir que mi vida comenzó realmente cuando encontré esa caja detrás de los santos. Sí, descubrí traiciones horribles que me destrozaron el corazón. Pero también descubrí que tenía más familia de la que imaginaba, más fuerza de la que creía, y más capacidad de perdón de la que pensaba posible. ¿Perdoné a Joaquín? Completamente. Era un hombre bueno atrapado en una red de chantajes y amenazas. ¿Perdoné a Esperanza? Eso es más complicado. Entiendo que su odio venía de heridas de la infancia, pero elegir el asesinato y la destrucción familiar fue imperdonable. Está donde debe estar, y espero que encuentre paz en prisión. Mi consejo para otras mujeres que puedan estar viviendo traiciones similares es, no tengan miedo de buscar la verdad, aunque duela. La verdad libera, aunque primero destruya. Y recuerden que los errores de los adultos no tienen por qué arruinar las vidas de los niños inocentes. Esta es mi historia. La historia de una mujer que pensó que conocía su vida hasta que descubrió que había estado viviendo en un mundo de mentiras cuidadosamente construidas. Pero también es la historia de cómo el amor familiar verdadero puede sanar hasta las heridas más profundas, si tenemos el valor de abrir nuestros corazones a la redención. Los domingos, cuando toda la familia se reúne para la comida en mi jardín de San Antonio, miro a mis 6 nietos corriendo y riendo juntos, y sé que Joaquín estaría orgulloso. No de las mentiras que tuvo que vivir, sino de la familia unida que sus hijos construyeron sobre los cimientos del amor que él sí nos dio. Al final, no somos la familia que planeamos ser. Somos la familia que elegimos ser cuando enfrentamos la verdad con valor y el futuro con esperanza.